creen que Dios cumple sus promesas? ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Todavía no me convencieron. A ver, ¿cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Muy bien. Entonces les invito a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 20, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. ¿Qué dice ahí? Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Y después, ¿qué dice? Y estaréis seguros. ¿Creed a quién? A sus profetas, y seréis prosperados. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Esta es la temporada de la materialización de las promesas. ¿Qué quiero decir yo con materialización? Vamos a definirlo para poder entender el corazón de Dios. Materialización es realización de un proyecto o de una idea. ¿Está más claro ahora, verdad? ¿Sí? Ok, entonces, estamos en la temporada ¿de qué? De la realización de un proyecto o de una idea de las promesas. ¿De las promesas de quién? De parte de Dios. Ahora, Dios a través de la promesa nos asegura un futuro. ¿Cuántos creen eso? Pero a través de la realización de la promesa, Dios nos asegura el presente y te potencia o nos potencia para el futuro. ¿Qué quiero decir que nos potencia? Ahí está. Nos da la capacidad para ejercer algo, fuerza, poder y energía. Estamos más claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces Dios nos capacita. Muy bien, Dios capacita al que llama, lo capacita y lo sostiene. Y eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Que Dios al que llama, lo capacita y lo sostiene. Ahora, por lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, parecería que Dios está en silencio, que Dios no habla en estos días, como si estuviéramos entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? Que hubo tanto silencio. ¿Por qué? Porque a veces nuestras oraciones llegamos delante del Señor y pedimos o anhelamos algo y vemos que no tenemos la respuesta. Entonces parece que Dios está en silencio. Pero déjeme decirle algo. Viene una aceleración en la realización de lo prometido. Pero la clave fundamental, ¿saben dónde radica? En la preparación profética que tengo que hacer antes o practicar antes de que esto se realice. Y esto es para cada uno de nosotros, y prestemos atención porque es de suma importancia. Porque a veces decimos, Dios usa a tal persona, Dios escucha a tal persona, pero no veo que Dios me está escuchando a mí o que Dios me use a mí. Cuidado con decir esas palabras, porque cuando Dios pone los ojos sobre una persona, otra vez, Dios al que llama, capacita y sostiene. Dios no tiene nada que ver con esto, somos nosotros los que atrasamos las promesas de Dios. Sea porque falta fe, sea porque nosotros no nos capacitamos para lograr esas promesas que vienen de parte de Dios. Que es muy común en cada uno de nosotros, porque cuando atravesamos por circunstancias difíciles, entonces vemos como que las promesas no llegan a nuestras vidas. Porque nuestra atención, nuestro corazón están puestas en las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Y entonces desviamos nuestra mirada o que nuestro centro sea el Señor y nos concentramos completamente en esto que ahora viene a ser un problema que necesitamos y queremos solucionar. Quizás usted se esté preguntando, ¿qué significa preparación profética? Porque yo no me siento profeta, quizás usted esté diciendo. Pero déjeme explicarle lo que quiere decir. Significa que yo debo prepararme sin haber recibido lo prometido.
Lo vuelvo a repetir. Tengo que prepararme sin haber recibido lo prometido. ¿Cuánto nos preparamos sin haber recibido lo prometido? Casi ninguno. Porque todos esperamos recibir lo prometido para después recién empezar con una preparación. Ahora, la preparación de un hijo de Dios incluye que anuncia lo que está creyendo. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuál es su preparación? Porque cuando usted cree y usted se prepara, usted está anunciando lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo le voy a dar un ejemplo para que lo pueda entender, porque como que hay un juego de palabras y a veces se nos hace difícil entenderlo. Ahora, tu preparación, compromiso y dedicación demuestran qué tipo de promesa hay sobre tu vida. Lo vuelvo a repetir. Tu compromiso, preparación y dedicación demuestran qué tipo de promesa hay sobre tu vida y qué tipo de promesa hay sobre mi vida. Déjeme decirle que no hay una persona que no tenga una promesa de parte de Dios. Quizás la persona no llegó a descubrirla y eso no significa que no existe la promesa de parte de Dios. Por eso tenemos que descubrirla. Voy a dar un ejemplo para que nos entendamos mejor. Supongamos que dentro mío hay un ardor por el evangelismo. Yo quiero evangelizar a las personas. Siento dentro mío. Hay una promesa de parte de Dios en cuanto a eso que yo estoy sintiendo, ¿o no? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Viene de Dios. Hay una promesa. Muy bien. Entonces, ¿cómo anuncio lo que yo estoy creyendo? Yo creo que voy a ser evangelista porque siento dentro mío un ardor y sé que es una promesa de Dios para mi vida. Pero entonces, ¿cómo anuncio yo esto? ¿Cómo anuncio esta promesa? Primeramente, ¿tengo yo que prepararme estudiando las Escrituras o no? ¿Sí? Muy bien. Si yo no me preparo estudiando las Escrituras, ¿cómo voy a evangelizar? Es un poco difícil. ¿Por qué? Tengo que comprometerme y tengo también que dedicarme. No solamente ahora estudiar las Escrituras, sino que yo tengo que tener un compromiso y tengo una dedicación a investigar cómo evangelizar. ¿Para qué? Para llegar al corazón del oyente. Tengo que investigar, tengo que buscar. Cuando yo aplico estas cosas, demuestro el tipo de promesa que hay sobre mi vida. Miren, cuando nosotros íbamos a la Facultad de Teología y estábamos estudiando, y estoy hablando del compromiso y la dedicación y la preparación, estoy hablando de las tres cosas. Fueron 3 años de estudio, 3 años consecutivos. En esos 3 años vinieron muchos feriados. Y yo escuchaba cómo mis vecinos se preparaban para salir y pasear, ir afuera, divertirse. Pero había un compromiso, había una preparación y había una dedicación en nuestras vidas. Había un llamado de parte de Dios, había una promesa de parte de Dios. ¿Qué hicimos con esa preparación, dedicación y compromiso? Era más fuerte el compromiso, la dedicación y la preparación que salir un fin de semana a disfrutar del sol, a disfrutar del mar y a disfrutar del aire libre. ¿Por qué? Porque había un llamado. ¿Cuál era el anuncio de nosotros? Al estar preparándose, al estar comprometiéndose y dedicándose, usted estaba anunciando la promesa de Dios sobre su vida. En ese momento éramos nosotros los que estábamos anunciando la promesa de Dios que había sobre nuestras vidas. A medida que nosotros íbamos estudiando en la facultad, cuando entramos, no entramos con el vivo deseo de ser pastores. Fuimos para prepararnos y tener más conocimiento de la palabra de Dios para aplicarla a nuestras vidas.
Pero a medida que íbamos estudiando, el Señor iba poniendo cada vez más ese vivo deseo, una promesa. La promesa se cumplió, pero nosotros tuvimos que prepararnos, comprometernos y dedicarnos. Lo mismo le sucede al evangelista, lo mismo le sucede al ministro de alabanza. El ministro de alabanza ya tiene un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es la preparación, la dedicación o el compromiso? El compromiso es de estar estudiando, preparándose con cantos nuevos, preparándose cómo va a ministrar a la iglesia, porque hay una promesa de parte de Dios en su vida que va a ¿qué? A hacer llegar al pueblo de Dios hasta la misma presencia de Dios. Y para eso tiene que haber una preparación, una dedicación y tiene que haber un compromiso. Por ejemplo, quizás no sea el evangelismo, quizás no sea el pastorado, quizás no sea ministro de alabanza, pero supongamos, hay promesas en las palabras de Dios y muchas que es para el pueblo en general. No necesariamente tiene que tener un llamado, digamos, específico, pero sí hay promesas para el pueblo de Dios. Una de las promesas del pueblo de Dios es que Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda criatura. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Porque esa promesa es para todos. ¿Sí? ¿Es para todos o no? ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? No levante su mano porque no es mi incumbencia. Porque es algo entre usted y Dios. Pero ¿cuántos lo recibieron? ¿Por qué no lo hemos recibido? ¿Porque Dios no cumple su promesa con todos por igual? No. Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros que tenemos que anhelarnos. Entonces yo tengo que comprometerme, tengo que prepararme. Si yo realmente lo anhelo, tengo que buscar pasajes en la Escritura donde hablan, donde estaban los 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Y eso va aumentando mi fe. Y mientras que yo voy leyendo, me voy preparando, me voy dedicando, voy buscando, voy anhelando. Y un día, sin yo pensarlo, recibo el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos congregábamos en la primera iglesia, ahí no se creía en el bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera del mover del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle algo, que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas totalmente diferentes. Muchas personas confunden que porque recibieron el don de hablar en lengua ya están llenos del Espíritu Santo. Déjeme decirle que no es así. No es así, porque aún la palabra dice que ese es el don más pequeño, que el don más grande es el amor. La llenura del Espíritu Santo es algo que yo tengo que anhelar constantemente todos los días, el estar lleno con el Espíritu Santo. Muy bien, cuando nosotros nos congregamos en esa iglesia, no se creía en el hablar en lenguas, no se creía en el mover del Espíritu Santo. Y no podíamos ni siquiera levantar las manos, cantábamos el canto "Levanto mis manos", aunque no tenga fuerza, y nosotros teníamos las manos caídas, ¿no? Porque no se creía en eso, porque decían que para levantar las manos había que tener manos limpias. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes tienen manos limpias para levantar las manos ¿no es cierto? O sea, si nos ponemos a investigar nos damos cuenta que no es una realidad de nuestras vidas. Y el levantar la mano significa dependencia de Dios. Entonces yo estoy dependiendo de Dios, por eso yo levanto mis manos, porque es como si, por ejemplo, usted llegara por primera vez y yo voy y le doy un abrazo. Yo no le voy a dar un abrazo así. Tengo que levantar mis manos y tengo que abrazarle para que usted sienta mi presencia. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, cuando después el Señor comenzó a trabajar en nuestras vidas, que había algo más, especialmente en la vida de mi esposo, que había algo más, que él quería experimentar, que él quería conocer, etcétera, etcétera. El Señor nos movió a una iglesia donde sí creían en el mover del Espíritu Santo. No fue sencillo de la noche a la mañana, hermanos, creer en esa promesa, porque nosotros veníamos con 10 años donde no se hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Y no podíamos creer así de la noche a la mañana.
Pero de a poco el Señor fue trabajando en nuestras vidas de una manera extraordinaria. Cuando se oró por el bautismo del Espíritu Santo, que el pastor casi siempre oraba todos los domingos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, había un anhelo dentro mío, pero yo no lo recibí en la iglesia. En una oportunidad nosotros tuvimos el privilegio de salir con los pastores unos días de vacaciones. Y ellos sabían de dónde nosotros veníamos y el anhelo de ellos era que nosotros recibiéramos la otra parte que nos faltaba. Entonces comenzaron a orar por nosotros. Y yo estoy ahí tomada de las manos, éramos 6 personas, eran los pastores, nosotros y otro matrimonio más. Estábamos tomados de las manos y el pastor oraba y yo recuerdo que estaba al lado de la pastora y yo veía una luz potente y grande que llegaba hacia mí. Pero cuando llegaba a mí se desvanecía. O sea, no era el problema del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía a mí. El problema era yo que lo desvanecía. Entonces eso fue constante. Y tengo una foto que ustedes pueden ver la lucha que yo tuve en ese día. Y recuerdo que la pastora me decía a mí, Elena, deja de ser tú y entrégate al Espíritu Santo. Deja de ser tú y entrégate al Espíritu Santo. Bueno, los demás hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y yo esa noche no lo recibí. Pero ¿qué sucedió? Me fui a dormir y a la mañana me levanté hablando en lenguas. Porque toda la noche era un sentir y un clamor dentro mío. Entonces, uno tiene que clamar, uno tiene que anhelar para recibir promesas del Espíritu Santo. Amén. Porque promesas hay muchas de parte de Dios. Si nosotros en verdad deseamos experimentar las preciosas y magníficas promesas y disfrutarlas en nuestras vidas, entonces tenemos que meditar en ellas con frecuencia. Tenemos que estar constantemente meditando en esas promesas de parte de Dios. Y las promesas de Dios son como unas uvas en una prensa de vino. Dado que cuando comienza uno a caminar en ellas, el jugo comienza a fluir. Meditar en ellas con frecuencia será el preludio para el cumplimiento. ¿Qué anhelas tú? ¿Qué promesa estás anhelando tú que Dios tiene sobre tu vida? Porque si investigamos en la Biblia, hay miles de promesas, cientos de promesas que nosotros podemos descubrir. Y mientras reflexionamos en las promesas, las bendiciones que buscamos vendrán ni siquiera dándonos cuenta que va a venir a nuestras vidas. Muchos cristianos sedientos de una promesa en particular han descubierto la bendición divina, de que esa promesa comenzará a derramarse en su vida mientras todavía meditaban en ella. Y se regocijaron por haber sido llevados a meditar en su corazón con aquella promesa. Dios estableció una promesa sobre tu vida que será lo que te va a mantener en fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es una promesa de parte de Dios? Sí. ¿Eso nos va a mantener en fe? También. Y déjeme decirle algo más. Quizás no veamos a nuestros hijos aceptando a Cristo como su Salvador. Quizás nuestros ojos oculares no lo vean, pero eso no quiere decir que la promesa falló. Porque hay muchísimas personas que no lo han visto físicamente, pero cuando partieron de esta tierra, los hijos sí se convirtieron al Señor. Por la fe de esos padres, por haber creído en esa promesa. Ahora, cuando una promesa es cumplida, podemos ver que no solo hay una promesa para nuestra vida personal, sino también para nuestros hijos y las próximas generaciones. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso va pasando de generación en generación. Ahora, el diablo esto lo tiene claro. Él entiende estas cosas. Y tus generaciones venideras ya tienen promesas a causa
de tu persona. Por eso cuando nuestros hijos o nuestro esposo todavía no aceptó a Cristo como su Salvador personal, nuestras palabras sobre la vida de ellos es de bendecirlos y profetizar sobre la vida de ellos de que ellos son siervos del Dios Altísimo. La pregunta es, ¿cómo atrapo yo la promesa que Dios me prometió? La promesa se realiza o materializa por dos canales fundamentales en el reino, que son los que deben estar fuertes en medio de las batallas que se presentan. Siempre antes de una promesa, escuche bien, para que sus ojos y sus oídos y su corazón esté bien atento y usted mismo revise su vida, porque una promesa está por llegar a su vida y le voy a decir por qué. Siempre antes que lleve el cumplimiento de algo prometido habrá una guerra. ¿Usted está en guerra? ¿Está teniendo un problema? ¿Sí o no? No se preocupe, porque se va a cumplir la promesa de Dios en su vida, por eso usted está en guerra. Pero a veces nos detenemos tanto en la guerra que nos olvidamos que después vienen las bendiciones. Después de la tormenta, ¿qué es lo que sale? El sol. Y siempre tiene que haber una tormenta. Y cuando hay una tormenta, en esa tormenta nos enseña a ser dependientes de Dios. Ahora no te prepares solo para la guerra, sino más bien enfrenta la guerra, sabiendo que después se va a realizar la promesa. Segunda de Crónicas da las dos claves. Primero, es creerle a Dios. Esta frase viene del original bíblico, y ahora sí, es esta palabra, pisteuo, porque yo no lo sé pronunciar en griego, ¿verdad? O en el original. Muy bien, pero quiere decir ser persuadido, de fiarse y de confiar. No solo una mera creencia. Cuando la palabra dice que le creas a Dios, lo que está diciendo es que nosotros debemos de apoyarnos en Él. Yo ahora no tengo, pero yo me apoyo en Dios porque sé que lo que no tengo me va a venir. Hoy la gente hace al revés, se esfuerza por creer. Y Dios lo que quiere es que comprendamos que creer significa tener suficiente fe como para apoyarnos en Él y descansar. ¿Cuántos están atravesando por una guerra que quisieran finalizar ya hoy? ¿Cuántos? Yo creo que todos. De diferentes maneras lo estamos atravesando. Todos. Ahora, ¿descansamos en el Señor a pesar de la guerra? ¿Puedo yo acostar mi cabeza en la almohada y dormir tranquilo sabiendo que Dios está en control de todo? ¿O estoy esforzándome yo con mis fuerzas humanas en solucionar el problema? Porque si yo me apoyo en Él, yo me puedo ir a la cama y descansar y saber de que Dios me va a traer la solución. Por supuesto que yo tengo que hacer mi parte también, la que me corresponde. Pero yo no voy a luchar con mis fuerzas humanas para solucionar algo cuando digo que creo en Dios y no espero en Dios. La persona que piensa así, porque muchas personas dicen esto, yo confío en Dios pero no confío en el hombre. ¿Usted escuchó decir esto? Yo sí lo escuché decir mucho. La persona que piensa así, si le creería a Dios y se acercaría a Él, Dios rápidamente lo uniría a alguien para que le enseñe. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De lo que le busca. Ahora, para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y apoyarse en su existencia. Y que sabe que Él va a pagar a los que buscan su amistad. Y Él paga muy bien a los que buscan su amistad. Usted tiene experiencia, ¿verdad? Usted lo sabe eso. Ahora, ¿yo puedo acercarme a Él sin creer y aún así recibir? Sí. ¿Por
¿Por qué? Porque Él es proveedor. ¿Acaso la Escritura no dice que el sol saldrá sobre los justos y los injustos? Sí. Dios siempre está esperando que aquella persona que no le conoce le busque a Él, así como su amigo fiel. Y siempre va a esperar hasta el último momento de su día. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, hermanos, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, aquellos que no tienen a Cristo en su vida son seres espirituales también. Lo único que no tienen la comunicación con Dios todavía. ¿Por qué? No se comunican en el espíritu, se comunican en el alma. Y nosotros nos comunicamos en el espíritu, en ese cuarto secreto donde Dios se puede comunicar con su creación. Pero el que se acerca no solo le recibe cuando se apoya en Él, sino que también tiene algo, sabe que hay algo sobrenatural que va a ocurrir. Ahora, yo estaba diciendo anteriormente que las personas que dicen yo le creo a Dios, pero al hombre no, quiero decirte algo y escucha bien. La persona que piense así, si le creería a Dios, se acercaría a Él y Dios rápidamente lo iba a unir a alguien que le enseñe. ¿Por qué? Porque la prosperidad viene de la amplitud de nuestro corazón para ser formado. ¿Por qué Dios le da padre a los niños? ¿Por qué? Porque los padres tienen la responsabilidad o tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos. No de que se críen solitos por ahí. Porque ellos no saben cómo crecer, ellos no saben lo que es bueno, lo que es malo. Entonces para eso tienen los padres. Y nosotros como adultos también necesitamos a alguien que nos forme a nosotros en el andar cristiano. Porque si no andaríamos como los niños perdidos sin saber qué rumbo tomar. Por eso hay personas que están sobre nosotros, que nos ayudan y nos enseñan ¿a qué? A formarnos. Cómo nosotros podemos caminar con el Señor. Dios siempre va a establecer autoridades visibles. Por eso no puedo decir yo le creo a Dios y no al hombre. Porque Dios va a establecer autoridades que son visibles. ¿Por qué? Porque al obedecer a la autoridad, nosotros que vemos, aprendemos a obedecer a la autoridad que no vemos. La idea original de Dios fue no enseñarnos desde lo invisible. La autoridad debe ser una persona. Y todos tenemos una autoridad sobre nosotros. Todos. Aún nosotros aquí, que estamos como pastores, tenemos autoridad sobre nosotros. Pertenecemos a una denominación. Y en la denominación hay autoridades sobre nosotros. Superintendentes, supervisores, presidentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que rendir cuenta de lo que aquí se hace. Tenemos que rendir cuenta de lo que aquí se da, de los diezmos, de las ofrendas. Todo se tiene que rendir cuenta. Y este establecimiento que usted ve aquí no le pertenece a los pastores preciosos. Este establecimiento le pertenece a la denominación. El día que los pastores preciosos no estén más aquí, se colocará otros pastores o la denominación tomará la decisión de vender la propiedad o hacer lo que quieran con la propiedad. Lo único que en ese momento está la autoridad que cada pastor tiene que mantener el establecimiento y el edificio. Así que no caiga en el error de pensar que esta propiedad le pertenece a los pastores preciosos, porque no es así. Nosotros tenemos personas de autoridad sobre nosotros. Ahora, Dios nos quiere enseñar a nosotros con personas visibles sobre nuestras vidas para poder nosotros entonces respetar a la autoridad invisible. Con la característica de dar cobertura, por eso nosotros tenemos una autoridad visible, de dar formación, de dar consejos, de ministrar el poder de Dios. Debe ser de inspiración para la imitación, debe saber ministrar la presencia de Dios sobre los demás también. Si no, puede ser una autoridad sin características, no importa el título, la persona, solo es un creyente más.
Por esto la Biblia dice creed a sus profetas. ¿Quiénes son los profetas, hermanos? Yo quiero que usted entienda de una vez. Profeta no es solamente el que viene y se para acá un domingo y da una profecía en lenguas y hay una interpretación de lenguas, o también profeta es una persona que viene y lo hace pasar a usted al altar y entonces profetiza sobre su vida. No es solamente eso el profeta. El profeta es todo aquel que predica la palabra de Dios. Ese es un profeta, porque está anunciando las verdades de Dios sobre su vida. Está anunciando las verdades de Dios para el pueblo. Está anunciando las verdades de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos transformados, para que nuestros hogares sean transformados, nuestras vidas sean cambiadas. Por eso se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacer una transformación, porque es un libro de transformación, no es un libro cualquiera. Yo por mucho tiempo cuando escuchaba a mi primer pastor decir que leía la Biblia todos los días, yo decía, ¿y para qué la vuelve a leer de nuevo si ya la leyó? Claro, porque la Biblia no es un libro cualquiera que usted más de 2 veces no lo va a leer, un libro secular, porque ya lo conoce. Pero la Biblia cobra vida. Y año tras año nos habla de una manera diferente y encontramos perlas preciosas a medida que va pasando el tiempo, porque la necesidad mía de hoy no es la misma que la del año pasado. Y las joyas que yo encuentro hoy no las encontré el año pasado porque no tenía la madurez, no las necesitaba y Dios no me las mostró, me mostró lo que yo podía aplicar para mi vida en ese momento. Pero ahora, en este año, Dios me sigue mostrando otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad para poder entenderla, para escudriñarla. La Biblia es un libro transformador. Por eso, hermanos, miren, nosotros vamos a repartir la lectura para el año completo, leer la Biblia en un año completo. Haga el propósito de hacerlo, de leer la Biblia durante el año, porque usted va a ser bendecido y usted va a encontrar un montón de joyas preciosas en ese lugar. Usted las va a encontrar página tras página. Es asombroso ver cómo Dios trabaja con uno. Es interesantísimo. Y uno va descubriendo muchísimas cosas. Ahí encontramos novelas de amor. Encontramos para los niños, Sansón, y encontramos a David, y encontramos a Daniel, y un montón de otras historias que realmente son tremendas para aplicar a nuestras vidas y para enseñarnos también. La Biblia dice creed a sus profetas y Dios siempre pone a alguien con características para que podamos capturar las promesas y que se puedan realizar. Algo debemos de tener en claro, que a pesar de las recaídas o a pesar de las debilidades, el estar vivo demuestra que Dios no ha cambiado con nosotros. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Porque todas las mañanas abrimos la llave del agua y sale agua caliente o sale agua fría. ¿Saben realmente cuándo nos damos cuenta y cuándo somos agradecidos? Cuando nos cortan el agua. Entonces, cuando nos cortan el agua y ya queremos abrir la llave para bañarnos y no sale agua, ahí nos damos cuenta lo importante que es tener agua. ¿Cuándo apreciamos nosotros la luz? Cuando nos cortan la luz. Y nos damos cuenta que estar a oscuro o a la luz de la vela, ¡ay, qué triste sería! ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros que la salud es tan importante y mucho más que el dinero o una cuenta bancaria que podamos tener nosotros? ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en cama. Y ahí nos damos cuenta que realmente la salud es mucho más importante que cualquier otra cosa. Porque podemos tener cuentas bancarias, pero quizás esa cuenta bancaria no nos alcanzaría, no nos serviría para comprar nuestra salud. ¿Y qué si hablamos de la salvación? Mucho menos todavía. Podríamos trabajar años y años y nunca reuniríamos el dinero para poder comprar nuestra salvación. El estar vivo demuestra que Dios no ha cambiado y Dios sigue insistiendo porque sigue creyendo en cada uno de nosotros. Quizás yo no crea en mí misma, pero Dios sí cree en mí. Y eso es lo lindo. Dios no tiene puestos los ojos sobre nuestro pecado, porque Él dice que Él entierra nuestro pecado en el fondo de la mar
y que nunca más se va a acordar de ello. Y déjeme decirle que tenemos un Dios que es omnisciente, es uno de sus atributos. Él no se olvida de las cosas. Dice que nunca más se acordará de ellos. ¿Qué quiere decir con eso? No que Él se olvida, sino que nunca más lo va a sacar de ese fondo y nos lo va a echar en la cara y decir, tú eres un pecador, tú eres un pecador. Porque Él sabe muy bien que pagó por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Entonces, sus ojos nunca van a estar puestos sobre el pecado. Dios tiene puestos sus ojos en nuestro propósito. ¿Cómo puedo saberlo? Porque Dios es un Dios generacional, con una mente infinita y jamás se rebajaría a la altura de un pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, escuche bien, porque a veces decimos, ay, sí, la verdad, estoy arrepentido de esto y lo volvemos a hacer. Ay, sí, yo pido perdón por esto, pero lo volvemos a hacer. Eso no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es decir, la regué, hice mal, pero ya no lo voy a volver a hacer. Entonces eso sí es genuino. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino y una búsqueda intensa, hay una conexión espiritual. Y esa conexión nos demuestra a nosotros que Dios no ha cambiado. Él sigue pensando en ponernos donde nos prometió. Si no estamos donde nos prometió, es nuestra responsabilidad que estamos atrasando la promesa de Dios para nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta palabra nos da dos claves para que tengamos seguridad de que Dios no cambió su promesa con nosotros. Primero dice, sin sombras. ¿Dice eso? ¿Dice sin sombras? La cita que hemos leído, ¿dice sin sombras o no? Ni sombras, ok. ¿Pero dice ni sombras de variación? Ok. ¿Qué es esto? Esto es que en Dios no hay un lado oscuro. No hay una cara oculta. Dios no tiene sombras, pero sí tiene misterios, que son los misterios que nosotros desconocemos. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es lo que entiende usted por una sombra? ¿Qué es? Para poder entender el versículo, ¿qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? No me diga que es cuando Pedro caminaba y entonces la sombra de él sanaba a los enfermos. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? No, pero ¿qué es una sombra? Sí, pero leamos el versículo para poder entender bien qué es una sombra. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dádiva es regalo, ¿sí o no? Ok. Todo regalo y todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿Del Padre de quién? De las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué es sombra? No me diga, me pongo debajo de un árbol para tener sombra del sol. ¿Qué es sombra? Usted lo sabe, pero usted está buscando a ver cómo lo va a definir espiritualmente. Sencillo, ¿qué es una sombra? Algo que se mantiene en un lugar. Ay, ay, ay. Es tan sencilla la palabra. Sencilla, pero ustedes todos quieren ser teólogos hoy. Y entonces no encuentran la definición. Ok. Miren lo que es el significado de sombra. El significado de sombra es oscuridad, falta de luz. ¿O no? ¿No es eso una sombra? Es una oscuridad, ¿no? Es falta de luz. Por eso dice, el Padre de las luces, donde no hay sombra, donde no hay oscuridad. ¿Ok? Falta de luz. Después dije yo que es un misterio. La palabra de Dios es un misterio. ¿Qué es misterio? ¿Qué significa usted por misterio? No me diga película de terror. Es una película que estamos mirando y que no estamos descubriendo qué es lo que pasó. No, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Vamos a ver qué es un misterio.
Misterio significa que tu razonamiento no tiene acceso, pero sí tu fe. Yo sé que lo tiene que asimilar. Misterio significa que tu razonamiento no tiene acceso, pero sí tu fe. Quizás las cosas nosotros no las entendamos con esta mente finita, pero sí las podemos entender por fe. ¿Sí o no? ¿O todavía están pensando? ¿Todavía están pensando? Ok, a ver, entonces defíname lo que es un misterio. No es una película. Algo que yo no lo puedo razonar con mi mente, no puedo razonarlo. Pero por fe sí lo puedo creer. Por ejemplo, ¿cuál es el misterio? Si yo les hablo a ustedes, explíquenme la Trinidad. Explíquenme la Trinidad. ¿Es un misterio o no? ¿Usted lo puede entender con su razonamiento? ¿Pero lo puede entender por fe? Lo acepta por fe. No lo entiende en el razonamiento, pero sí lo aceptamos por fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir lo que es la Trinidad si es un misterio? Porque alguien le va a preguntar a usted, ¿pero y cómo funciona eso de 3 personas? Y que 3 personas son una, y no lo entiendo, pero a ver, explíquemelo. Nunca lo vamos a entender con esto. Nunca. Con el razonamiento. ¿Por qué? Porque no hay explicación. Es difícil con esta mente finita poder definir realmente lo que es la Trinidad. ¿Pero qué es la Trinidad? Si podríamos decirlo de una manera sencilla, para que podamos, que este razonamiento, que esta computadora entienda lo que entiende mi fe. Porque yo lo creo por fe, que sí son 3 personas en una, que no se atropellan entre ellas y que cada cual cumple su función. El Padre nunca dijo que era mayor que el Hijo, ni el Hijo dijo que era mayor que el Padre, y el Espíritu Santo tampoco nos dice ni que es mayor que el Hijo ni que el Padre. Cada cual cumple su función, no se atropellan entre ellos. Entonces, ¿cómo podemos más o menos, con esta mente finita, poder entender lo que es la Trinidad? La Trinidad es como si fuera el tiempo. En el tiempo tenemos pasado, presente y futuro. ¿Son 3? Pero sigue siendo tiempo. ¿Y se atropellan entre ellos? ¿El pasado con el presente y con el futuro? Cada cual cumple su función. Entonces ahora sí puedo más o menos entender lo que es la Trinidad. Son 3 personas en una, es lo mismo que el tiempo. Podríamos decir es lo mismo que el agua. Tenemos agua natural, tenemos agua hervida y podemos sacar vapor. O podemos sacar hielo del agua. ¿Verdad? Muy bien, ahora sigue diciendo, el Dios que nosotros servimos no tiene ni tendrá lado oscuro jamás. Nunca va a tener lado oscuro, porque Él es el Padre de las luces. Lo dijo la Escritura. Después dice, sin sombra de variación. ¿Qué quiere decir variación? ¿Qué es variación? Variación, o sea que Dios no cambiará sus planes a medida que nosotros avanzamos. Él no cambia, Él no varía, nosotros sí variamos. Nosotros prometemos y no cumplimos, porque así somos los seres humanos. Pero cuando Dios dice una cosa, Él la cumple. Él la cumple, no hay variación en Él. Eso es lo que significa. Él ya tiene sus planes establecidos de antemano. Dios no es emocional, Dios es espiritual. Debido a que nosotros somos emocionales, es que nosotros variamos. Hoy tengo frío, mañana tengo calor. A veces nos reímos, ¿no es cierto? Nosotros, ¿por qué? Mi papá sale al patio y nosotros sentimos frío. Y le decimos a mi papá, hace frío, es mejor que entre. No, pero si hoy hace un calor tremendo. Otro día salimos nosotros al patio y decimos, qué lindo día, hace calor. No, hoy hace un frío que me voy a ir adentro. O sea, la variedad, ¿se da cuenta cómo variamos nosotros? Pero Dios no es así. Dios lo que Él dice, Él lo cumple. Él no se mueve. Él cumple sus promesas. Y si Él dijo que el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo era para todos, hermanos, prepárese, porque es para usted también. Pero usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlo, usted tiene que recibirlo en el nombre poderoso de Jesús.
Saber que Dios no tiene variaciones es muy importante para el desarrollo de nuestra espiritualidad y de nuestra vida completa. Aquí hay un detalle muy importante. La palabra variación aparece una sola vez en toda la Biblia. Algo tan poderoso que asegura nuestra vida, que solo aparece una vez. ¿Pero por qué? Porque lo poco de Dios es suficientemente poderoso para mantenernos en pie toda una vida. Sin variación en el original bíblico dice que nunca gira, que nunca varía su forma. Y yo te profetizo hoy a ti, en el nombre de Jesús. Dios te mostrará que Él te sigue amando como siempre. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dejado de hacer, pero Dios te sigue amando como siempre. Habrá señales fuertes a tu alrededor que demostrarán que Dios mantiene su idea sobre tu vida. La promesa viene sobre tu vida y sigue intacta. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios quiere que comprendamos que creer significa tener la suficiente fe como para apoyarnos en Él y descansar. Situación difícil siempre va a haber mientras estemos en esta vida y con los pies en esta tierra. Porque esas situaciones difíciles nos ayudan a nosotros a madurar y a depender más de Dios. Porque si las cosas nos irían bien, perfectamente bien, ni usted ni yo estaríamos aquí hoy. Estaríamos haciendo un montón de otras cosas y dándole rienda suelta a esta carne. Pero porque queremos sujetar esta carne en el nombre de Jesús y porque hay promesas y porque amamos a Dios, es que usted y yo estamos aquí. Hemos separado ese tiempo para decir, Señor, yo te amo y a pesar que trabajé toda la semana, a pesar que estoy cansada, a pesar de que mi cuerpo, Señor, ya no me da más, pero te agradezco porque me diste la fuerza y la voluntad de estar aquí, Señor, para demostrarte a ti que yo creo en tus promesas y que yo te sigo amando de la misma manera que tú me amas a mí. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.